Del día que la empresa llamó para cerrarnos, yo estaba reponiendo productos en los estantes del pasillo 3 y pude oírlo antes de ver lo que había pasado. Música, ese chirrido agudo y ofensivo que sonaba casi como un signo de interrogación hecho de aire e indignación. Para cuando música llegué al frente, una mujer con chaqueta señalaba el mostrador, con la cara roja, música, y todas las personas que estaban en la tienda se habían quedado completamente en silencio. Él estaba sentado allí como siempre, pequeño para ser un gato montés, tal vez 30 libras, con el ridículo chaleco de empleado que le habíamos puesto como broma esa música primera semana. Su pelaje manchado se hinchó ligeramente. Las orejas se inclinaron hacia adelante y sus ojos ámbar se fijaron en ella con una intensidad que te hacía sentir un nudo en el estómago. Música. Y entonces lo volvió a hacer. Ese chirrido agudo, deliberado, casi sarcástico. Alguien se rió nerviosamente cerca de la puerta. La mujer abrió y cerró la boca. Y yo me quedé allí pensando lo mismo que probablemente pensaban todos los demás. ¿Por qué un animal salvaje reaccionaría como si música entendiera cada una de las palabras que ella acababa de decir? Debo explicar algo. Se suponía que él nunca debía estar allí, no detrás del mostrador, no interactuando música con los clientes, no llevando un chaleco con el nombre Jake en una etiqueta que habíamos hecho porque al personal le parecía gracioso. Cuando lo encontramos hace 16 meses, acurrucado en una caja de cartón detrás del música viejo almacén de la salida 9. Tenía quizás 3 semanas, apenas abría los ojos y no se veía a su madre por ningún lado desde hacía 2 días. El control de animales dijo que era música, demasiado joven para sobrevivir por su cuenta, pero demasiado humano y cómodo como para liberarlo sin un periodo de rehabilitación serio. Así que se quedó en la trastienda, tranquilo, recuperándose, como un huésped temporal. Excepto que no se quedó en la trastienda, nos seguía a todas partes. Al principio pensamos que era normal en los animales bebés, ¿no? Pero esto era diferente. No solo seguía a la gente. Los observaba, los estudiaba como si tomara notas. Cuando Sara hablaba por teléfono, él inclinaba la cabeza y giraba las orejas hacia su boca. Cuando discutía con un proveedor por un envío retrasado, lo veía en la puerta, moviendo la cola, con los ojos fijos en nosotros como si estuviera siguiendo un partido de tenis. Y los sonidos, Dios, los sonidos que hacía. Los gatos monteses son vocales. Eso lo aprendí rápido. Pero sus vocalizaciones no eran aleatorias. Tenían un ritmo. Cuando las voces se mantenían tranquilas, música, él permanecía en silencio, estirado en su almohadilla térmica como un gato doméstico perezoso. Pero en el momento en que el tono de alguien, música, se agudizaba, sus orejas se movían hacia adelante. Si la tensión aumentaba, él chirriaba. No fuerte, no agresivo, solo presente, como si dijera, estoy aquí, lo oigo. La primera vez que ocurrió con un cliente, música pensé que era una coincidencia. Era un martes por la mañana temprano, antes de la hora punta. Un tipo con un chaleco de contratista se quejaba de un cargo en su recibo, en voz alta, insistente, con ese tono en la voz que hace que los dependientes de todas partes contengan la respiración. Música. Estaba tratando de explicarle la política de devoluciones cuando lo oí. Un chirrido desde el pasillo trasero. El música cliente se detuvo a mitad de la frase y miró a su alrededor. Era un pájaro. Más o menos, dije. Entonces apareció Jake, se acercó al mostrador como si lo hubieran llamado, saltó al taburete que teníamos allí. Música, se sentó y se quedó mirando al hombre. El contratista le devolvió la mirada y durante unos 10 segundos nadie música se movió. Entonces, el hombre volvió a levantar la voz. No me importa lo que diga su política. Quiero. Jake piñó más fuerte esta vez, agudo e inmediato. Música. El tipo parpadeó. Ese gato acaba de... No es un gato, dijo Sara detrás de mí, tratando de no reírse. Es un gato montés. ¿Me acaba de contestar? Debería haber dicho que no. Música. Debería haberle explicado que los gatos monteses vocalizan,
que era solo una coincidencia que los animales no entiendan las discusiones humanas. En cambio, vi cómo Jake movía la cola una vez, con las orejas todavía hacia adelante, y dije, no lo sé, quizás no grites y lo averigües. El tipo se marchó en silencio y Jake se quedó allí sentado otros 20 minutos, como si estuviera esperando a que empezara el siguiente turno. Eso debería haber sido el final. Una historia divertida, un momento extraño, pero no lo fue porque durante las siguientes semanas siguió ocurriendo y empezamos a notar un patrón. A los clientes tranquilos los ignoraba por completo. Ni siquiera levantaba la vista de donde estuviera durmiendo la siesta. Pero en cuanto la voz de alguien se volvía aguda, irritada, exigente, enfadada, aparecía, a veces desde la trastienda, a veces desde debajo de una estantería de música. Una vez, desde lo alto del armario de suministros, donde ninguno de nosotros sabía que podía llegar, se colocaba donde podía ver a la persona y esperaba. Si seguían insistiendo, si seguían escalando, él respondía. Un chirrido, un trino. Una vez, cuando una mujer empezó a chasquear los dedos y a llamarme cariño de forma condescendiente, él soltó un gruñido grave que la hizo retroceder y disculparse. María, una de nuestras empleadas del turno de noche, empezó a llamarlo el gerente. Es mejor que cualquier formación corporativa a la hora de calmar los ánimos, decía. Y no se te equivocaba. La gente, a mitad de una diatriba, lo oía vocalizar. Miraba a este pequeño gato salvaje manchado que los miraba fijamente y simplemente se detenía. A veces se reían, a veces parecían avergonzados, a veces simplemente se marchaban. Pero había algo más, algo que no noté hasta que vi las imágenes de seguridad una noche después del cierre. Él no estaba reaccionando a los clientes, reaccionaba ante nosotros, ante mí. Cada vez que aparecía era cuando yo tensaba los hombros, cuando apretaba la mandíbula, cuando respiraba hondo antes de tratar con alguien difícil. Él estaba al otro lado de la sala, aparentemente dormido. Y entonces, como si hubiera oído una alarma que yo no podía oír, se levantaba y venía al mostrador. Sara también se dio cuenta. Ya sabes, solo lo hace cuando estás estresado, ¿verdad? Ella dijo, una tarde, apoyado en la caja registradora. Observa, la próxima vez que alguien esté tranquilo, aunque pida algo complicado, él no se moverá. Pero en cuanto te pongas tenso, ella tenía razón. Lo probé sin querer. Un cliente habitual entró alegre, música, preguntando por un pedido especial que yo sabía que habíamos estropeado. Se me encogió el estómago. Noté cómo se me aceleraba el corazón, y desde 2 pasillos más allá oí el suave sonido de los pasos sobre el linóleo. Jake apareció, saltó y se sentó junto a la caja registradora. El cliente ni siquiera levantó la voz, pero él se quedó allí durante toda la transacción, mirándome a mí, no a ellos. A mí no está defendiendo el mostrador, dije en voz baja después de que se marcharan. Nos está defendiendo a nosotros. Sara asintió. O tal vez está tratando de controlarlo. La tensión, como si él respondiera, pudiera hacer que se detuviera. Ese pensamiento se me quedó en el pecho como una piedra. Porque si ella tenía razón, música significaba que él no estaba jugando. Significaba que cada vez que le gritaba a un cliente enfadado, no estaba siendo gracioso o inteligente o extrañamente humano. Estaba haciendo lo que había aprendido a hacer cuando tenía 3 semanas y estaba solo y aterrorizado. Hacer ruido hasta que lo que le daba miedo se fuera. Los animales no discuten, se defienden. Música, advierten, protegen. Y si han aprendido que vocalizar hace que las cosas malas se detengan, aunque sea por un momento, seguirán haciéndolo. Porque una vez nadie respondió cuando lloraron. Miré a Jake sentado allí en su taburete, con las orejas girando hacia cada sonido en la tienda, la cola, música, envuelta alrededor de sus patas, y me pregunté qué había estado llamando en esa caja de cartón. ¿Y quién nunca música vino? Fue entonces cuando el video se hizo viral. Alguien lo filmó, no sé quién, uno de esos momentos en los que ni siquiera estaba allí. Sarah estaba atendiendo el mostrador. Un cliente estaba haciendo ruido por algo y Jake hizo lo suyo. Chirrió, trino.
El cliente se rió, retrocedió y el teléfono de alguien capturó todo. Bobcat discute con un cliente grosero. Música, el titular decía, 20 millones de visitas en 3 días. De repente, ya no éramos solo una pequeña tienda de suministros de pueblo. Éramos el lugar del Bobcat que habla. La gente empezó a venir solo música para verlo, para ponerlo a prueba, para intentar que hablara. Y lo vi pasar de estar seguro de sí mismo a confundido y música, agotado en el transcurso de 2 semanas, porque ahora no respondía a la atención. Se estaba ahogando en ella. Lo primero que cambió fueron las mañanas. Jake siempre había sido madrugador. Los gatos monteses son nocturnos, más activos al amanecer y al atardecer. Pero después de que el video se hiciera viral, dejó de dormir por completo durante la noche. Yo llegaba a las 7 para abrir y él ya estaba en la ventana delantera. Música, con las orejas girando ante cada portazo de coche, cada voz lejana en el aparcamiento esperando. Al principio, pensé que solo estaba emocionado. A los gatos les gusta la rutina, ¿no? Quizás disfrutaba de la atención, pero entonces empecé a notar que respiraba rápido, de forma superficial. La forma en que música, sus pupilas se dilataban antes incluso de que el primer cliente entrara por la puerta. La forma en que se colocaba en el mostrador antes incluso de que yo abriera la caja registradora. No estaba emocionado, se estaba preparando. Música, ahora vienen a por él. Dijo Sara una mañana al ver una furgoneta entrar en el aparcamiento. No por suministros, sino por él. Tenía razón. El patrón se hizo evidente. En cuestión de días, la gente entraba con el teléfono ya en la mano, buscándolo. Algunos ni siquiera fingían comprar. Se dirigían directamente al mostrador, con la mirada inquieta. Y cuando lo encontraban allí sentado, con su ridículo chaleco, la cola entre las patas y las orejas, música, hacia adelante, se acercaban, le hacían fotos y le hacían comentarios. Vamos, di algo, hazlo. Mi amigo dijo que él responde. ¿Es eso cierto? Y Jake se limitaba a mirar en silencio, tenso. Música, hasta que la voz de alguien se hacía lo suficientemente alta o frustrada, y entonces respondía con ese mismo chirrido agudo. Y ellos se reían, lo grababan, lo publicaban y se marchaban. Lo que no nos dimos cuenta, lo que yo no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde, era que música él ya no elegía cuándo vocalizar. Reaccionaba de forma automática. Pavloviano, voz fuerte igual a respuesta. Tensión igual a música-sonido. Todo su sistema nervioso estaba atrapado en un bucle del que no podía escapar. El punto de ruptura música llegó un sábado. Los sábados siempre eran ajetreados, pero después del video se convirtieron en un caos. Teníamos 50 o 60 clientes antes del música mediodía. La mayoría eran clientes habituales que compraban como de costumbre, pero entre ellos se mezclaban otros que habían conducido 1 hora solo para ver al gato montés discutiendo y no entendían lo que estaban viendo. Uno en particular, de unos 35 años, con una chaqueta cara y el teléfono montado en un cardán como si estuviera rodando un documental. Llegó sobre las 10, dio una vuelta por la tienda y se colocó cerca del mostrador esperando. Estaba ayudando a un cliente habitual mayor a encontrar tornillos para madera del tamaño adecuado cuando oí que empezaba. Oye, música, oye, gato, hazlo. Miré hacia allí. Jake estaba en su taburete, pero su postura había cambiado. Orejas planas, cola baja, no era la postura segura que solía tener. Esto era diferente. Música. Era pequeño. Señor, no es un artista. Le llamé. Si necesita ayuda para encontrar algo, solo quiero verlo hablar. Por eso estoy aquí. Música. El hombre alzó ligeramente la voz, mirando a Jake. Vamos, di algo. Nada. Alzó más la voz. ¿Qué? ¿Solo lo haces para algunas personas? Jake tenía las orejas completamente pegadas, música al cráneo. Un sonido grave comenzó en su garganta. No era un chirrido, ni un trino. Era un gruñido. El tipo de sonido que sale de lo más profundo del pecho. Una advertencia. Antigua.
real. Señor, tiene que retroceder, le dije, acercándome al mostrador, pero no lo hizo. Se inclinó más hacia adelante, con el teléfono extendido. Esto es lo que todos han venido a ver, ¿verdad? El gato montés, música, que discute. Pues discute. Y Jake estalló. No físicamente. No se abalanzó, ni mordió, ni arañó. Pero el sonido que salió de música, él era puro miedo sacado de dentro. Un siseo chillón y un gruñido que hizo que todas las personas de la tienda se quedaran paralizadas. Su cuerpo estaba rígido, las pupilas dilatadas, todos los músculos tensos. No era el chirrido confiado que le encantaba a la gente. Era un animal al límite absoluto de su tolerancia, sin ningún sitio al que ir. Me interpuse música, entre ellos al instante. Fuera ya. El tipo levantó las manos, riendo nerviosamente. Wow. Vale, relájate. Solo quería... No me importa. Fuera. Se marchó sin dejar de grabar, sin dejar de sonreír, y yo me quedé allí, con las manos temblorosas, mirando a Jake, que ahora estaba pegado a la parte trasera del mostrador, con los costados agitándose, los ojos fijos en la puerta como si estuviera calculando una ruta de escape que no tenía música tenía. Sara vino corriendo desde la parte de atrás. ¿Qué pasó? Tenemos que detener esto, dije en voz baja. Tenemos que detener todo esto. Esa noche, después de cerrar, revisé todos los videos que pude encontrar. Música. Ahora había cientos. Recopilaciones, videos de reacciones, TikToks con sus chirridos editados sobre música meme. Bobcat pone a Karen en su lugar. Rescue Bobcat ya ha tenido suficiente. Cuando los animales se hartan de tus tonterías, todo el mundo pensaba que era divertido, empoderador, justicia, y yo solo veía a un animal de 13 kilos cargando con el peso emocional de los peores momentos de cientos de desconocidos, absorbiendo una tensión que no era suya, reaccionando a una ira que no tenía nada que ver con él. Música. No estaba disfrutando con esto. Estaba sobreviviendo. Llamé a la doctora Reeves, la especialista en comportamiento animal que había estado asesorando sobre su rehabilitación. ¿Música? Le expliqué todo, los videos, las reacciones, el incidente del sábado. Su respuesta fue inmediata, música y contundente. Tienes que sacarlo de ese entorno ahora mismo, pero parece estar bien la mayor parte del tiempo. Música. No está bien. Está en un estado constante de hipervigilancia. Lo que describes es una respuesta traumática, no un rasgo de personalidad. Música. Hizo una pausa. Piénsalo. Lo encontraron solo a las 3 semanas de edad. Las madres gatos monteses son extremadamente vocales con sus cachorros. Chirrían, trinan, gruñen, todo como forma de comunicación y vínculo. Él habría aprendido que la vocalización, música, equivale a conexión, que equivale a seguridad, que equivale a que alguien le responda. Entonces de repente nadie respondió. Durante días se me hizo un nudo en la garganta. Así que ahora, cuando oye tensión, música intenta controlarla, para calmar los ánimos antes de que vuelva a producirse el abandono. Es una estrategia de supervivencia. Y cada vez música que funciona, cada vez que un cliente se echa atrás, se ríe o se marcha, se refuerza el comportamiento, pero le está costando caro. Cada interacción le exige un esfuerzo que no tiene. Me senté en mi coche en el aparcamiento vacío, con el teléfono pegado a la oreja, música, viendo las imágenes de seguridad en mi portátil. Jake aparecía en la pantalla, paseándose por el mostrador, a pesar de que la tienda estaba cerrada, buscando algo, a alguien. Música. ¿Qué hago?, pregunté. Crea espacio, no más interacciones públicas, no más clientes. Deja que su sistema nervioso se restablezca. Necesita aprender que está a salvo, incluso cuando se alzan las voces, incluso cuando hay tensión, incluso cuando no rinde, suspiró ella. Y música, sinceramente, tiene que dejar de ser lo que hace que la gente se sienta mejor. Ese no es su música trabajo. Nunca ha sido su trabajo. Tomé la decisión esa noche. Jake se trasladaría a la trastienda de forma permanente. No más mostrador,
No más música, chaleco, no más discusiones. A la mañana siguiente, llegué temprano a la tienda. Jake ya estaba en la ventana delantera, como siempre, mirando el aparcamiento. Lo cogí en brazos. Pesaba más de lo que parecía, con músculos sólidos bajo el pelaje manchado, música, y lo llevé a la trastienda. Le preparé su cama, su almohadilla térmica, sus música, escondites favoritos. «Ya has terminado», le dije, rascándole detrás de las orejas como a él le gustaba. «No más clientes, música, no más cámaras, solo descansa», piñeó suavemente una vez, como si fuera una pregunta. Música. Y me alejé antes de que pudiera verme la cara. Durante los 3 primeros días, buscó el mostrador cada mañana. Lo encontraba en la puerta de la sala principal a las 9 en punto, justo cuando abríamos, sentado, esperando, con las orejas girando hacia cada voz al otro lado de la pared, cuando alguien alzaba el tono, incluso a 3, música, habitaciones de distancia, gorjeaba, suave, inseguro, como si preguntara, ¿no me necesitáis? Sara me encontró llorando en el armario de suministros el cuarto día. Música. «Cree que ya no lo queremos», le dije. «No», respondió ella con firmeza. Música. Cree que su trabajo es arreglar las cosas, y le estamos enseñando que no es así. Pero al verlo sentado junto a esa puerta cada mañana, confundido y buscando, no estaba segura de que alguna vez nos creyera. Las visitas al vídeo seguían aumentando, 2 millones más esa semana. La gente preguntaba en los comentarios dónde estaba, por qué no aparecía en las nuevas publicaciones, exigían verlo. Algunos nos acusaban de esconderlo, otros decían música que lo estábamos explotando para sacarnos provecho. Nadie preguntó si estaba bien, excepto un comentario, enterrado entre miles. Decía, «Mi hija tiene trastorno de estrés postraumático. Ella hace lo mismo. Intenta controlar las emociones de todos para que las suyas no se intensifiquen demasiado». Ver a este gato montés me hizo darme cuenta de que ella también lo aprendió en algún lugar. Espero que ahora esté en algún lugar tranquilo. Hice una captura de pantalla, la imprimí y la pegué en la pared de la oficina, donde la veía cada mañana, porque esa persona entendió lo que todos los demás pasaron por alto. A veces, los animales más ruidosos solo intentan mantener el silencio en el mundo, pero alejarlo de lo que él creía que era su propósito había roto algo más, y yo no sabía cómo arreglarlo. Así que probamos un último experimento en silencio. Sin cámaras, sin clientes, solo nosotros. Música. Y lo que descubrimos lo cambió todo. El experimento comenzó un miércoles por la mañana, 2 semanas después de que trasladáramos a Jake definitivamente a la parte de atrás. La doctora Reeves lo había sugerido durante música, nuestra última llamada. Lo llamó exposición controlada. Dejar que experimentara voces elevadas en un entorno seguro en el que no tuviera que responder, en el que no pasara nada malo si se quedaba callado. Había que romper la asociación entre la tensión y su música, necesidad de vocalizar. Parecía sencillo, pero no lo era. Acondicionamos la trastienda como si fuera una sala de estar. Cómoda, tranquila, solo Sarah y yo sentados en el suelo con Jake entre nosotros. El plan era mantener una conversación normal. Música, dejar que nuestras voces se elevaran de forma natural, sin gritar. Solo una discusión animada música, y ver cómo reaccionaba sin la presión de extraños, cámaras o expectativas. Hablar de algo real. Elder Reeves había dicho algo importante. Él, música, notará si estás fingiendo. Así que hablamos de la tienda, de si podríamos sobrevivir económicamente ahora que el tráfico viral estaba disminuyendo, de los clientes que seguían viniendo a preguntar por él, molestos cuando les decíamos que no estaba disponible. Frustración real, música, estrés real. Las orejas de Jake se giraron hacia nosotros inmediatamente. Su cuerpo se tensó. Observé cómo se movía su garganta, esa familiar preparación para vocalizar, pero no chirrió. Solo observaba, esperando. La voz de Sarah se elevó ligeramente.
No entiendo por qué la gente cree que tiene derecho a él, como si les debiera algo. Jake se levantó, dio 2 pasos hacia ella, volvió a sentarse, todavía en silencio, pero moviendo la cola rápidamente, agitado. Mantuve la voz tranquila. Él no le debe nada a nadie. Por eso lo trasladamos aquí. El movimiento de la cola se ralentizó. Sus orejas, música, se giraron hacia mí, escuchando. Continuamos así durante 20 minutos. Tensión creciente, luego resolución tranquila, una y otra vez. Música y Jake se quedó allí sentado durante todo ese tiempo, visiblemente estresado, pero sin vocalizar, como si estuviera luchando contra todos sus instintos. Cuando finalmente paramos, se acercó a su cama, dio 3 vueltas, música, y se derrumbó, agotado. Eso, dijo Sara en voz baja, fue lo más difícil que he visto hacer a un animal. Lo repetimos al día siguiente, música, y al siguiente. Cada vez la respuesta de Jake era un poco menos intensa. El movimiento de la cola se ralentizó. La tensión en sus hombros se alivió. Al quinto día se quedó en su cama todo el tiempo. Música simplemente mirándonos con esos ojos ámbar. Presente, pero sin reaccionar. Está aprendiendo. El doctor Reeves dijo, cuando llamé para darle noticias, él está aprendiendo que la tensión puede existir y resolverse sin su intervención. Eso es muy importante. Me pareció muy importante. Me pareció un progreso, como si realmente hubiéramos hecho música lo correcto. Entonces entró Marcus. Marcus era un contratista jubilado de unos 60 años. Venía todos los sábados a por suministros y se quedaba a charlar. Era de los buenos, de los que realmente preguntaban cómo estábamos, música, y lo decían en serio. Le contamos lo de Jake, lo de los videos, por qué habíamos tenido que hacer cambios. Lo entendió y dijo que se alegraba de que lo estuviéramos protegiendo. Ese música sábado vino enfadado, no con nosotros, sino con la vida. Su camioneta se había averiado. Su seguro estaba discutiendo música, una reclamación. Su hija no le hablaba. Necesitaba desahogarse. Y le dejamos, porque eso es lo que se hace con las personas que han sido amables contigo. Pero olvidamos que Jake podía oírlo todo. La voz de Marcus se hizo más fuerte. Música. No estaba enfadado con nosotros, solo hablaba alto, frustrado, sin tapujos, y a mitad de su historia sobre la compañía de seguros. Lo oí desde la trastienda, un sonido que no había oído en casi 3 semanas. Un chirrido, suave, interrogativo. Se me hizo un nudo en el estómago. Sigue hablando, le dije a Marcus en voz baja, y luego me dirigí hacia la parte de atrás. Jake estaba en la puerta, alerta. Tenía las orejas hacia adelante y el cuerpo encogido. Volvió a chirriar cuando oyó que la voz de Marcus Música se elevaba, y luego un trino. Entonces empezó a arañar la puerta. No, le dije en voz baja, arrodillándome. No, amigo, no. Amigo, estás bien, él está bien, todos están bien. Pero él no escuchaba, estaba encerrado, todas las habilidades que habíamos estado desarrollando. Cada momento de progreso, música, se desvanecía en tiempo real porque la voz de Marcus sonaba como un peligro, como algo que Jake necesitaba arreglar. Música. Y Jake no podía arreglarlo desde aquí atrás. Comenzó a aullar, no con el chirrido que la gente encontraba adorable. Una vocalización genuina de angustia, música del tipo que decía, déjame salir, déjame hacer mi trabajo, algo va mal. Sara apareció detrás de mí. ¿Qué hacemos? No lo sabía. Si le dejábamos salir, desharíamos música todo. Confirmaríamos que su trabajo seguía siendo gestionar las emociones de otras personas. Pero si lo manteníamos aquí, escuchando la angustia de Marcus y sin poder responder, música, lo estaríamos torturando con la misma situación que lo había traumatizado en primer lugar. Escuchar el peligro y ser incapaz, música, de hacer nada al respecto. Marcus tiene que irse, dije. Terminamos su visita lo más rápido que pudimos. Le dimos los suministros y le dijimos que hablaríamos más la semana siguiente. Se fue confundido, pero música cooperativo. Y en el momento en que se cerró la puerta principal,
En el momento en que la voz de Marcus desapareció, Jake dejó de aullar, simplemente dejó de hacerlo. Se sentó, me miró, y la expresión de sus ojos era algo que nunca había visto antes. No era confusión, ni música estrés, ni traición, como si le hubiera impedido hacer lo único que él creía que mantenía a todos a salvo. Como si hubiera música demostrado que, cuando importaba, no le dejaba protegernos. Abrí la puerta. No salió. Simplemente se dio la vuelta, volvió a su cama y se acurrucó mirando hacia la pared. Esa noche, me senté en el aparcamiento durante 1 hora después del cierre, demasiado agotada para conducir hasta casa. Sarah se sentó en el asiento del copiloto, sin que ninguna de las dos hablara. Las imágenes de seguridad seguían reproduciéndose en mi portátil. Jake no se había movido de su cama en todo el día. No había comido. Ni siquiera nos había mirado cuando entramos a ver cómo estaba. Lo habíamos destrozado. Sarah finalmente dijo, no estamos intentando música curarlo. ¿Y si son lo mismo? No supe qué responder. La doctora Reeves llamó esa noche. Le conté lo que había pasado. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Esto va a sonar duro, dijo finalmente. Pero tienes que decidir qué estás intentando salvar. ¿Estás intentando salvar el comportamiento, el simpático y viral gato montés que maneja a los clientes? ¿O estás intentando salvar al animal? Al animal, obviamente, al animal. Entonces tienes que aceptar que la versión de él que la gente amaba ha desaparecido. Tiene que desaparecer porque esa versión lo estaba matando. Hizo una pausa. Está pasando por una abstinencia del propósito de la recompensa neuroquímica, música, de reducir con éxito la tensión. No es diferente a cualquier otra adicción, y la abstinencia es un infierno. Entonces, ¿qué hago? Mantén los límites. No importa cuánto duela, no importa cuánto sufra a corto plazo, porque la alternativa es verlo quemarse por completo. Música. Y cuando los gatos monteses se queman, no se recuperan, simplemente se apagan. Colgué y me senté en la oscuridad pensando en Jake, en esa caja de cartón detrás del almacén, en un cachorro de 3 semanas pidiendo ayuda que nunca llegó, y en cómo había pasado toda su vida desde entonces, asegurándose de que la ayuda siempre llegara para todos los demás. ¿Qué pasa cuando le quitas música, el único propósito que has conocido? Cuando lo que te hacía especial, lo que hacía que la gente te quisiera, lo que daba sentido a tu trauma. ¿Qué pasa cuando alguien te dice que te está matando música y que tienes que parar? A la mañana siguiente, Jake no me miraba. Cuando le llevé la comida, apartó la cabeza. Cuando Sarah intentó jugar con él con su juguete favorito, él se limitó a mirar fijamente a la pared. Apenas comía música y bebía agua, pero todo lo demás se había detenido. Al tercer día de su bloqueo, una familia entró en la tienda, los padres y una hija, de unos 7 u 8 años. Estaban comprando con normalidad, agradablemente, música, cuando la niña tiró un expositor de botes de pintura. El estruendo fue enorme. Los botes rodaron por todas partes. Los padres se apresuraron a acudir, alzando la voz con ese tono agudo propio del pánico parental. No es realmente ira, pero lo parece. Y desde la trastienda lo oí. Un chirrido, luego otro, luego un frenético arañar en la puerta. Jake, música, se había levantado, de repente animado, de repente decidido, tratando desesperadamente de llegar al frente para arreglarlo, para que las voces fuertes se callaran. Me quedé allí, paralizada, escuchándolo trabajar frenéticamente, música. Y me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. No quería estar en la trastienda, no quería descansar. Música. Quería trabajar porque el trabajo era lo único que había hecho desaparecer el miedo. Sara me miró. No podemos seguir haciendo esto. Música, lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Observé a la familia terminar de limpiar, disculparse entre ellos, reírse. Música del desastre. Normal, resuelto. No hacía falta intervenir. Y Jake seguía en la puerta intentando entrar, creyendo que estaba pasando algo terrible que solo él podía detener. Probemos otra cosa, dije en voz baja. Algo en lo que nadie haya pensado todavía.
porque mantenerlo alejado de lo que lo provocaba no estaba funcionando, y dejar que música siguiera haciéndolo lo destruiría. Tenía que haber una tercera opción, algo entre el aislamiento y la explotación. Solo teníamos que descubrir qué era antes de perderlo, música por completo. Esa noche me quedé hasta tarde, sentada en el suelo de la trastienda con Jake. Él estaba acurrucado en su cama otra vez, con los ojos abiertos, mirando a la nada. No intenté acariciarlo, no intenté consolarlo, solo me senté allí, presente. Después de una hora más o menos, levantó la cabeza, me miró y por primera vez en días, gorjeó una sola vez. Suave, sin música, defensividad, sin reacción, casi como una pregunta. Respiré hondo. No sé qué necesitas, le dije en voz alta, pero te prometo que música lo averiguaremos. Giró las orejas hacia mi voz y luego hizo algo que no había hecho en semanas. Se levantó, se acercó y apoyó la cabeza contra mi mano, no pidiendo consuelo, sino ofreciéndolo, como si en algún lugar, debajo de todo el condicionamiento, el trauma y el comportamiento aprendido, recordara cómo se supone que se siente la conexión. Antes de que se convirtiera en trabajo, antes de que se convirtiera en supervivencia, solo dos seres vivos sentados juntos en una habitación tranquila. Y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, me permití creer que tal vez encontraríamos una salida. La respuesta vino del último lugar que esperaba, una terapeuta especializada en duelo. Se llamaba Angela y vino música a la tienda un martes buscando burletes. Empezamos a hablar como se hace en los pueblos pequeños, y de alguna manera terminé contándole sobre Jake, música, sobre los videos, el estrés, el cierre, todo. No esperaba ningún consejo. Solo necesitaba contárselo en voz alta a alguien que no estuviera viviendo conmigo esa situación. Ella escuchó en silencio, pagó sus compras, música, y luego se detuvo en la puerta. ¿Sabes cómo suena? Dijo, como los clientes que veo que crecieron asumiendo el papel de padres. Música, niños que aprenden a manejar las emociones de sus padres para sentirse seguros. Se vuelven hipervigilantes con el estado de ánimo de todos. No pueden relajarse a menos que estén arreglando algo. Y cuando intentas quitarles ese papel, hizo una pausa. No saben quiénes son sin él. Se marchó y yo me quedé allí, detrás del mostrador. Esas palabras resonaban en mi cabeza. No pueden relajarse a menos que estén arreglando algo. Esa noche, volví a llamar a la doctora Reeves y le conté lo que había dicho Angela. Tiene sentido, dijo inmediatamente. Los gatos monteses son animales naturalmente vigilantes, música. Pero esto va más allá del instinto. Ha convertido la regulación emocional en su mecanismo de supervivencia. Quitarle el factor estresante sin darle un nuevo propósito solo deja un vacío. Necesita algo más que hacer. Algo que utilice las mismas habilidades, pero que no le cueste todo. ¿Cómo qué? Aún no lo sé, pero vamos a averiguarlo. A la mañana siguiente, probamos algo sencillo. Sarah y yo nos sentamos en la trastienda música con Jake. Nuestro entorno controlado habitual, pero esta vez, en lugar de tener una conversación tensa, música tuvimos una tranquila. Voces tranquilas, sin conflictos, solo presentes. Jake se sentó en su cama, mirándonos, relajado. Música, normal. Entonces cambié mi postura, encogí los hombros, suspiré profundamente. Música, no dije nada, no levanté la voz, solo proyecté estrés a través del lenguaje corporal. Jake levantó la cabeza inmediatamente, con las orejas hacia adelante. Se levantó, se acercó y se sentó a mi lado, no entre mí y una amenaza. Justo a mi lado, cerca. Apoyó su peso contra mi pierna e hizo un sonido que nunca había oído antes. No era un chirrido ni un trino, sino una mezcla entre un ronroneo grave y un gruñido. Era relajante, casi como el ronroneo de un gato, pero más profundo, música. Se me cortó la respiración. Sarah, ¿estás viendo esto? No está intentando arreglarlo, susurró. Solo está ahí. Me quedé encorvada,
respirando lentamente, y Jake siguió apoyado contra mí. Música con ese sonido retumbante, rítmico y constante. Después de unos 5 minutos, me senté más erguida, sonreí y relajé los hombros. Las orejas de Jake se giraron hacia mi cara. Me miró música durante un momento, luego se estiró, caminó tranquilamente de vuelta a su cama y se acomodó. Sin agitación, sin estrés, solo plenitud. ¿Acaba de empezar Sarah? Sí, dije con voz temblorosa. Creo que sí. Lo probamos de nuevo al día siguiente. Un escenario diferente. Sarah fingió estar molesta. No gritaba, no estaba enfadada, solo triste, con los hombros encogidos y la cabeza gacha. Jake respondió exactamente de la misma manera. Música. Se acercó y se sentó a su lado. El mismo sonido sordo se quedó hasta que ella cambió de postura. Música. Y luego se marchó. No estaba tratando de detener la emoción. Estaba tratando de estar presente para ella. La doctora Reeves, música, prácticamente gritó cuando le dije, Eso es lo que ha estado tratando de hacer todo este tiempo. Nunca trató de discutir con los clientes ni de manejar el conflicto. Música intentaba corregular, sentarse con la angustia hasta que pasara. Pero los clientes no lo entendían. Pensaban que estaba siendo gracioso o descarado. Música, así que se reían y se marchaban. Y él nunca llegaba a completar el ciclo. Nunca llegaba a sentir que la persona se calmaba realmente. Estaba atrapado en una escalada permanente sin resolución. Así que todo este tiempo, ha estado intentando hacer exactamente lo que hacen los animales de terapia, lo que hacen los buenos amigos, lo que hacen los padres con los niños asustados. Simplemente estar presente. Pero nadie le dejaba terminar. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo, pensando en todos esos videos virales, en todos esos clientes que se habían reído y se habían marchado. Todos esos momentos en los que Jake había intentado ayudar y que se habían convertido en entretenimiento. Habíamos tomado algo sagrado y lo habíamos convertido en una broma. Y él llevó esa carga por todos nosotros. A la semana siguiente, empezamos de cero. Se acabaron los clientes en la tienda, se acabó el acceso público. En su lugar, nos pusimos en contacto con la red del Dr. Reeves y encontramos una pequeña consulta de terapia a unos 30 minutos de distancia. El terapeuta de allí, David, trabajaba principalmente con supervivientes de traumas, personas con trastorno de estrés postraumático, trastornos de ansiedad y estrés severo. Llevaba tiempo queriendo incorporar la terapia asistida con animales, pero no tenía el animal adecuado. La mayoría de los perros de terapia están entrenados para ser tranquilos y neutrales, nos explicó cuando nos conocimos. Pero lo que tu gato montés parece hacer de forma natural es responder a la desregulación. Eso es realmente más valioso. Es como un monitor de retroalimentación BOEF con pelaje. Empezó poco a poco. Un cliente a la semana. La sala era tranquila, cómoda, más pequeña que la tienda. Solo David, la clienta y Jake. La primera clienta era una mujer llamada Rita, de unos 50 años, recientemente viuda, que luchaba contra los ataques de pánico. Se sentó en la silla, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, respirando demasiado rápido. Jake estaba al otro lado de la habitación, en su plataforma, observando. David comenzó la sesión con normalidad, con preguntas amables y voz tranquila. Jake se quedó donde estaba. Entonces Rita empezó a llorar, no en voz alta, solo con lágrimas silenciosas y agotadas. Todo su cuerpo se derrumbó hacia adentro. Jake se levantó inmediatamente, saltó de su plataforma, caminó directamente hacia su silla y se sentó a sus pies. Rita se quedó paralizada. ¿Debería hacerlo? Déjalo estar, dijo David en voz baja. Te está diciendo algo. Jake se apoyó contra sus piernas y comenzó a emitir ese sonido retumbante. Las manos de Rita se aflojaron ligeramente. Su respiración se ralentizó. Después de unos 3 minutos, ella se agachó y le tocó la cabeza, con cautela, y él se acurrucó contra su mano, sin dejar de ronronear. No lo entiendo, susurró ella.
Yo me estoy derrumbando y él se queda. Exactamente, dijo David. Él se queda. Tú puedes desmoronarte. Él no se va a ir a ningún sitio. Rita lloró durante 20 minutos más. Jake no se movió, no vocalizó, solo se quedó allí sentado, firme y presente, con ese ronroneo constante como un latido. Cuando ella finalmente se detuvo, se secó los ojos y se enderezó. Jake levantó la cabeza, la miró a la cara, luego se levantó, caminó tranquilamente de vuelta a su plataforma y se acomodó como si hubiera terminado su trabajo. Rita lo miró fijamente. Él lo sabía. Sabía exactamente cuándo yo estaba bien de nuevo. Después de que ella se marchara, David estaba prácticamente vibrando de emoción. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Ese nivel de sintonía es extraordinario. No estaba respondiendo al sonido. Estaba respondiendo a su sistema nervioso y se mantuvo regulado todo el tiempo. Eso no es un comportamiento entrenado. Es un don. Continuamos con las sesiones. Diferentes clientes, diferentes presentaciones de traumas. Jake respondía a cada uno de la misma manera. Cuando estaban tranquilos, se quedaba en su plataforma. Cuando se desregulaban, lloraban, entraban en pánico o se disociaban, se acercaba, se sentaba con ellos, emitía ese sonido, se quedaba hasta que se estabilizaban y luego regresaba a su lugar. Sin fanfarria, sin actuación, solo presencia. Y sucedió algo más, algo que no esperaba. Jake empezó a dormir toda la noche. Recuperó el apetito. La tensión de sus hombros se liberó. Empezó a jugar de nuevo, a golpear juguetes, a explorar su espacio, a actuar como un joven gato montés en lugar de como un pequeño guardián estresado. El cambio fue tan drástico que Sara empezó a llorar la primera vez que lo vio dormir la siesta sin despertarse sobresaltado. Ya no está trabajando, dijo. Está ayudando. Hay una diferencia. Tenía razón. La diferencia era la culminación, la resolución. En la tienda, intentaba manejar la tensión, que o bien se tomaba a broma, o bien se intensificaba hasta quedar fuera de su control. Nunca llegaba a sentir que la persona se calmara realmente. Nunca obtenía la recompensa neurológica de una corregulación satisfactoria. Pero aquí, en esta tranquila oficina con gente que entendía lo que él ofrecía, podía terminar lo que había empezado. Podía sentir cómo se calmaban. Sabía que su presencia importaba de una manera que realmente ayudaba, en lugar de solo entretener. 3 meses después, David me llamó para ponerme al día. Rita le había preguntado si podía ver a Jake fuera de la sesión. Él le dijo, solo siéntate con él, sin terapia, sin agenda. Le dije que te lo preguntaría. A la semana siguiente, Rita vino una tarde en la que no había otros clientes programados. Se sentó en el suelo. Jake se acercó inmediatamente. Se sentó a su lado y simplemente estuvieron juntos durante una hora. Sin crisis, sin lágrimas, solo una mujer y un gato montés compartiendo espacio. Cuando se levantó para marcharse, me miró. ¿Sabes lo que él me enseñó? Que no tengo que estar bien para que alguien se quede. Pasé todo mi matrimonio controlando el estado de ánimo de mi marido, asegurándome de que todo fuera perfecto para que no se enfadara. Y después de su muerte, me di cuenta de que nunca había aprendido a estar triste, a tener miedo, a sentir cualquier cosa sin intentar solucionarlo inmediatamente. Sonrió, acariciando las orejas de Jake. Este pequeño se sienta ahí y dice, sí, estás hecha un desastre. Yo sigo aquí. Eso es revolucionario. Pensé mucho en eso durante las semanas siguientes. En Jake, en esa caja de cartón. En cómo aprendió que vocalizar traía ayuda. En cómo pasó toda su adolescencia tratando de recrear eso. Tratando de hacer que el mundo fuera seguro controlando las emociones de todos. Y en cómo finalmente encontró lo que realmente estaba buscando. No arreglar a las personas, no detener su dolor, solo sentarse con ellas hasta que pasara. El mes pasado, la familia acudió a la consulta de David, los padres y una hija adolescente que había sufrido un accidente de coche 6 meses antes. Desde entonces, no había hablado mucho. Se sobresaltaba con cualquier ruido, no soportaba las multitudes, el ruido ni los conflictos.
Se sentó en un rincón de la sala, con las rodillas pegadas al pecho, mientras sus padres hablaban con David. Jake estaba en su plataforma, observando, tranquilo. Entonces, una puerta se cerró de golpe en algún lugar del edificio. La chica se sobresaltó violentamente, se tapó los oídos con las manos y empezó a mecerse. Jake saltó de la plataforma antes de que pudiera pestañear. Se dirigió directamente hacia ella, se sentó frente a ella, sin tocarla, solo cerca, y empezó a emitir ese sonido profundo y constante. Ella bajó lentamente las manos. Lo miró con los ojos muy abiertos. Él también tiene miedo a veces, le dije en voz baja desde mi lugar junto a la puerta. Los ruidos fuertes, los movimientos bruscos. Él lo entiende. Ella extendió la mano con cautela. Jake se inclinó hacia su mano, siguió ronroneando y poco a poco su respiración se estabilizó. Sus hombros se relajaron. Después de unos 10 minutos, sonrió. Era la primera vez que sus padres la veían sonreír en meses. ¿Qué está haciendo?, susurró ella. Solo estar aquí, le respondí. Ese es su trabajo ahora. Solo estar aquí, asintió ella. Es un buen trabajo. Sí, pensé mientras veía a Jake acomodarse más cómodamente a su lado. Sí, realmente lo es. A veces todavía recibimos mensajes. Gente que ha visto los videos antiguos y pregunta ¿dónde está el gato montés que discutía? ¿Por qué lo escondemos? Algunos nos acusan de explotación cuando se enteran del trabajo terapéutico. Dicen que seguimos utilizándolo. Quizás tengan razón. Quizás no haya una forma ética de involucrar a un animal en el trabajo emocional humano. Quizás Jake estaría mejor en algún santuario, viviendo una vida normal de gato montés. Pero lo observo en esas sesiones. Observo cómo se acomoda cuando alguien llora, cómo se relaja todo su cuerpo cuando ayuda con éxito a alguien a regularse, cómo ahora duerme profundamente en lugar de ese estado de alerta intermitente, alerta en el que vivía antes. Y pienso en lo que dijo Angela sobre las personas que fueron parentalizadas y que aprenden a controlar sus emociones para sentirse seguras, y que quitarles eso no las cura, solo las deja sin propósito. La curación viene de redefinir el papel, de aprender que pueden cuidar sin cargar con el peso, que pueden ayudar sin sacrificarse. Quizás eso es lo que le dimos a Jake, no una jubilación de su propósito, sino una versión más saludable del mismo. La semana pasada asistí a una de sus sesiones. Un veterano mayor, probablemente de 70 años, hablaba de pesadillas. Jake estaba en su plataforma, con los ojos entrecerrados, aparentemente dormido. Entonces, la voz del veterano se quebró una sola vez, apenas perceptible. Jake abrió los ojos, se levantó, se acercó y se sentó junto a la silla del hombre. El veterano lo miró. Ni siquiera estoy llorando. No, dijo David, pero estás cargando con algo pesado. Él puede sentirlo. El hombre miró fijamente a Jake durante un largo momento. Luego se inclinó y apoyó la mano en la cabeza de Jake. ¿Sabes lo que es, verdad?, dijo en voz baja. Siempre escuchando, siempre observando, siempre preparado para lo malo. Jake gruñó bajo y constante, y el veterano cerró los ojos. Gracias, susurró, por quedarte. Conduje a casa aquella noche pensando en el trauma, en cómo te reconfigura, te hace hipervigilante, siempre atento al peligro, siempre tratando de controlar el caos antes de que él te controle a ti. Cómo ese instinto puede salvarte la vida y luego arruinarla si nunca aprendes a desactivarlo. Jake nunca será un gato montés normal. Siempre estará más en sintonía con las emociones humanas que con el instinto salvaje. Siempre elegirá la conexión por encima de la independencia. Eso es lo que le hizo el trauma temprano. Pero tal vez eso no sea solo un daño. Tal vez también sea un tipo diferente de fuerza. Ya no discute con los clientes enfadados. No actúa para las cámaras. No carga con el peso de los peores momentos de los desconocidos sobre sus pequeños hombros manchados. En cambio, se sienta junto a personas destrozadas en una habitación tranquila y ronronea hasta que recuerdan cómo respirar. No los cura, no los salva, no hace desaparecer su dolor, simplemente se niega a marcharse mientras lo sienten.
Y de alguna manera, eso es suficiente para ellos. Y finalmente para él, a veces, a altas horas de la noche, cuando cierro la oficina de David, encuentro a Jake tumbado en un rayo de sol que entra por la ventana, completamente relajado, sin vigilar, sin observar, sin esperar la próxima crisis, simplemente durmiendo. Durmiendo de verdad, como deben hacerlo los animales jóvenes. Y recuerdo a ese pequeño cachorro en una caja de cartón pidiendo ayuda que nunca llegó. El que aprendió que vocalizar significaba sobrevivir. El que pasó toda su infancia tratando de hacer que el mundo fuera seguro gestionando el miedo de todos. El que finalmente aprendió que a veces lo más valiente que se puede hacer no es detener el dolor de alguien, es simplemente sentarse con ellos mientras lo sienten. Porque eso es lo que él había estado pidiendo todo el tiempo. No alguien que lo arreglara, no alguien que le quitara el miedo, solo alguien que se quedara. A veces, los animales más ruidosos solo intentan mantener el mundo en silencio. No silenciándolo, sino demostrando que incluso en el ruido, incluso en el caos, incluso en los peores momentos, no estás solo. Y eso es todo lo que cualquiera de nosotros realmente necesitaba.